Llegamos así a nuestra sección de vida y obras de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez. Muy buenos días, María Ángeles. Buenos días, padre, y un saludo a todos. Continuamos aquí en torno a ese círculo de personas que rodearon la vida de Santa Teresa y que, pues, más de alguno fue un buen instrumento de todo lo que fue el obrar de Santa Teresa. Sí, porque la quisieron ayudar, pero como vimos en el programa anterior, pues también la cuestionaron y entonces le crearon a su alrededor realmente un mar de incertidumbres. Es decir, cómo era, sí que la querían y la valoraban, y cómo el propio confesor también, como nos dice al final, la reñía, ¿no? La reñía por su propia experiencia, o sea, era por su propia experiencia espiritual, ¿no? En el tiempo se ven las cosas con más claridad. En el momento, pues no cabe duda, uno tiene que tener mucho discernimiento de espíritus, un don de consejo para poder dar un juicio preciso, objetivo, de acuerdo al plan de Dios. Era complicado, ¿no? Con todas estas gracias y todas estas cosas de esta monja. Y además su confesor pues hizo de ella pues una serie de pruebas rigurosas. Así nos lo cuenta en el proceso de Ávila Ana de los Ángeles. Dice así: hizo en ella rigurosas pruebas de él y muy grandes exámenes, y entre otros la hizo confesarse generalmente con el rostro descubierto en el colegio de San Gil. Uh-huh. Es decir, que la hizo confesarse mirándole al padre la cara. Yo creo que era para ver un poco si la cara era transparencia de lo que estaba diciendo, y si el padre tenía algún elemento más de juicio para ver, como estamos diciendo, para analizar la situación de esta monja, ¿no? Eran unas pruebas que le sometía al confesor, que para Teresa eran muy dolorosas. Uh-huh. Es que nos podemos poner cualquiera en su situación, ¿no? Por ejemplo, una de las pruebas que le hizo el confesor, que a mí me parece dura, es que la demoraba el tiempo de las contestaciones. Cuando ella tenía muchas dudas o quería compartir algo de su experiencia, le escribía una carta al confesor. Entonces ella estaba ansiosa, esperando que el confesor la contestara. Y entonces, para mortificarla, el padre Baltasar pues tardaba mucho. Y incluso una vez, en el propio sobre de la contestación, puso que no se abriera esa carta antes de un mes. Sí. Nos imaginamos ese mes de Teresa sabiendo cómo el padre, su padre espiritual, cómo su confesor la iba a decir, cómo iba a analizar eso que la estaba contando, que le tenía realmente preocupado el espíritu. También hay otra prueba que también a mí me parece muy dolorosa, que es que la comparaban con Mari Díaz, que, como decíamos en programas anteriores, era considerada una mujer muy santa, muy pobre y muy humilde. Y entonces, pero no tenía visiones. Entonces la decían, eso lo cuenta el padre Rivera en la vida de Santa Teresa, que la decían, pero bueno, Madre Teresa, mire usted Mari Díaz, que es muy santa, muy buena, muy humilde y no tiene tantas vidas, tantas gracias, ¿no? Uh-huh. En fin, sabemos que el comparar con alguien siempre es algo que se hace para educar muchas veces, pero que es muy duro y que a veces, bueno, no sé hasta qué punto es positivo. Este grupo que la criticaba, ¿quiénes eran, padre? ¿No? Pues hemos estado un poquito investigando. Sí, porque también hay que decir que hemos recorrido personajes que fueron de una gran ayuda a Santa Teresa, que en fin la ensalzaron, la apoyaron. Recordemos, por ejemplo, la señora doña Guiomar de Ulloa, María Luisa Lacerda, el padre Francisco Salcedo, sí, exactamente, muchos. El Santo Caballero. Nada. Se podría lograr escribir un libro en torno a todo esto, ¿eh? Sí, realmente los interesantísimo. personajes que rodearon la vida de Santa Teresa. Y que la quisieron ayudar y que realmente la querían un montón. Francisco Salcedo también era otro de los hombres de este grupo que la criticaban, que ya sabemos, el hombre santo que tanta importancia tuvo siempre con la santa, un amigo de verdad. Otro padre que estaba ahí es Hernán Álvarez, pues que era un jesuita, que era hermano de María del Águila, que sabemos que era la mujer de Francisco Salcedo, y del grupo de los jesuitas que estaban aquí alrededor del convento de San Gil. Y Alonso Álvarez Dávila, que también es otro hombre que la santa lo consideraba santo y muy bueno. Entonces Teresa los consideraba así, pero el problema es que ella se veía muy ruin, porque como ella veía sus miserias, ella veía su naturaleza, y entonces
Pero todo esto lo podemos meter dentro del mismo grupo. Es decir, la opinión de estas personas que para ella eran importantes y sus críticas, ella que se consideraba ruin, que como hemos dicho siempre, bueno, seguía viendo sus pecados y todas sus necesidades, pero no podía dudar de ninguna manera de la experiencia de Dios. Es decir, de cómo Dios actuaba en su vida y de que todo eso que estaba contando era verdad y era la obra del Señor. Sí. Es decir, son cosas tremendas. Si esto lo actualizamos, María Ángeles, nos ponemos en situaciones de órdenes nuevas que van surgiendo, de movimientos, de fundadores, de personas destacables en el ámbito de la Iglesia y cómo pues uno puede escuchar de todo un poco, ¿no? Incluso personas que hacen comentarios que podían aparecer como positivos, pero en definitiva es un comentario que roza lo negativo. En fin, esto es el pan nuestro de cada día, de ayer y de hoy. Y de hoy. Pero este grupo de hombres que estamos hablando y de amigos cercanos lo hacían por ayudarla y porque realmente ella fuera mejor en su vida de fe. Pero esto pasó al dominio público en Ávila, en una ciudad pequeña, y andaba de boca en boca. Es decir, esto era tremendo. Porque Teresa sentía que los confesores no guardaban los secretos y que toda su vida espiritual andaba, como ella dice, de boca en boca. El cuchicheo llegó de tal manera a la Encarnación que le dijeron las monjas que venga ya de una vez aquí al convento, por favor, que se esté aquí. Y allí, además, ellas decían, pero ¿para qué estos extremos? Estas novedades, ¿para qué tener oración y contemplación? ¿Por qué andar escondida por los desvanes y rincones de la casa? Uh-huh. Esto es algo que he recogido de la historia del Carmelo Descalzo, que era lo que decían aquí en la Encarnación, es decir, ¿pero para qué vale todo esto? Hermana Teresa, ¿para qué tanta vida de oración, no? Para estar en boca de toda la ciudad, para que todo el mundo diga, para que también cree incertidumbre. Teresa empezó a pasar uno de los momentos más duros de su vida. No solo porque se manchaba su honor y por tanto ella sentía que estaba en boca de todos, sino por sentir que podía estar engañada por el demonio, que era lo que realmente a ella más le preocupaba. Estuvo 2 años rezando y pidiendo oraciones para que Dios la llevase por otros caminos o la declarase la verdad. 2 años, uh-huh. O sea, 2 años de pidiéndole al Señor luz y que realmente todo esto fuera como cuajando en su alma. Y después de leer este momento, todo como lo expresa la Santa, como voy a ir diciendo, yo me he encontrado que realmente lo que la Santa nos describe en el libro de la vida es una experiencia de noche. Es decir, Teresa vivió una época de oscuridad, 2 años de verdadera noche oscura. ¿Por qué es una noche oscura? Bueno, porque cesaron todas estas visiones que ella tenía, todas estas luces que había tenido en estas gracias espirituales, porque solo vivía durante este tiempo de las certezas de lo divino, es decir, no te veo, Señor, uh-huh. Pero siento que estás, o sea, detrás de la nube, en la oscuridad, ¿no? Que esa es una experiencia de noche, porque se le prohibía dentro de su comunidad incluso orar, lo hemos visto hace un momento, es decir, deje de tanta oración, deje de tanta contemplación, de oración mental, tiene usted prohibido rezar tanto, que como sabemos era para ella este camino que la liberaba y que la ayudaba. Todo esto lo tenemos y lo he recogido en un libro muy interesante, padre, que recomiendo, que es de un grandísimo teresianista, que es el padre Secundino de Castro, que se llama El fulgor de la palabra, nueva comprensión de Teresa de Jesús, de la editorial de Espiritualidad. Repetimos el libro, ahora que estamos en verano, María Ángeles, y hay algunos que gustan y aprovechan la ocasión. Es un libro precioso, impresionante. Como lectura de verano. Sí, además el padre Secundino, que lleva toda su vida estudiando a la Santa, pues realmente aquí es como síntesis de tantos años de trabajo y con una claridad tremenda. Se llama El fulgor de la palabra, nueva comprensión de Teresa de Jesús, y es de la editorial de Espiritualidad. Es un libro pequeñito, es decir, se puede llevar en el bolso. El título es largo, pero el libro es pequeñito. Sí, es pequeñito, es una síntesis estupenda. Y entonces ahí realmente he leído y me he dado cuenta que es una experiencia de noche, como él nos la va relatando, el padre Secundino. Esta experiencia de noche aparece en los libros de la Santa, en las Sextas Moradas, en el capítulo 1 y en el capítulo 11, y también en el libro de la vida en el capítulo 25.
No. Ya sabemos que el libro de las moradas recoge todo es una trayectoria espiritual, es lo que es realmente el libro de las moradas. Y claro, en las sextas moradas, que es el capítulo más grande del libro, se recogen todas las gracias de este momento, todas estas gracias místicas. Y una de ellas es esta noche oscura que estamos refiriéndonos, ¿no? Que como vamos a irla analizando, ella la vivió y la viven los místicos como una verdadera gracia del Señor, al mismo nivel que otras que reciben en la oración. Yo destacaría, María Ángeles, esto que estamos comentando para que nuestros oyentes tomen buena nota de esta noche oscura de Santa Teresa. Cuando hacemos el camino de Santa Teresa, de Ávila hacia Alba de Tormes, y vamos leyendo el libro de las fundaciones, precisamente yo es algo que recalco, como para los santos, que ahora los vemos en los altares y que parece ser que estaban iluminados y caminaban un poco como por los pies por encima de la tierra, pues pasaron dificultades y no tenían todo claro, tenían oscuridades y vivían en la incerteza. Y cuánto esto pues a nosotros nos ayuda también cuando pues nos asalta la duda, el temor, el miedo, la incerteza, el no sentir la presencia de Dios. Bueno, pues los santos pasaron por ahí. Y lo viven luego, sobre todo al relatarlo, lo han visto de una manera que realmente es la manera de verlo con la fe, y nos dan una lección muy grande. Si uno toma la vida de Santa Teresa cuando funda San José, y una vez que está en el convento se cuestiona, bueno, pues esto será de Dios, ¿no habrá sido algo mío? ¿Me regreso? Bueno, esto cuánto tiene que ayudar cuando tomamos decisiones donde pues es lógico, la naturaleza a veces tira. Hasta quien se casó a los meses dice, pues no me habré confundido, o quien opta por la vocación y ya está en el convento o en el seminario, no me habré confundido. Bueno, pues los santos pasaron por ahí y ellos pues nos son de una gran ayuda y iluminan estos momentos de oscuridad. Exactamente. Además, en momentos que Santa Teresa nos describe las sextas moradas, el desposorio espiritual. Es decir, este es el momento en el que está la santa, en el que ella vive esta noche oscura. De manera que el padre Secundino de Castro llama a este momento con una frase muy bonita que vamos a recoger aquí, ¿no? Dice, sí, en la noche con traje de bodas. Uh-huh. Es decir, ella estaba con traje de bodas, estaba en el desposorio, que sabemos que es el segundo paso del matrimonio, ¿no? Es el momento en el que, bueno, pues como si dijéramos como el momento en el que se prometen los novios ya para vivir juntos, en ese momento del desposorio, pero entra en la noche vestida de bodas Teresa. Y todo esto nos lo relata ella en las sextas moradas. Nos va relatando estas experiencias y estas gracias místicas. Pero al principio arranca con un recuerdo a la pasión de Cristo, que desea estar crucificada con su amado. Y esta es la raíz de la cruz teresiana. Es decir, la cruz de la que nos habla siempre Santa Teresa es una luz de amor en el momento del desposorio, ¿no? De amor profundo, pero de una novia vestida con traje de bodas que está entrando de la mano de su amado en la noche oscura, ¿no? Está entrando en este momento de duda, de incertidumbre, de muchísimo dolor. Es un momento en el que esta novia lo que busca es compartir la vida con el amado. A la vez, este periodo de la vida de Teresa es un periodo de altísima iluminación mística. Esto es algo que se estudia cuando se estudia la noche en los místicos. Sí. Es una noche en el que el exceso de iluminación por parte del Señor crea esa noche, es decir, están cegados, verdaderamente cegados. No es una noche, aunque se viva como un abandono, como una oscuridad tremenda, es una noche que parte de una gracia amorosa del Señor que ciega completamente el corazón. Es, por tanto, es una noche oscura, es una noche de sufrimiento, Padre. Uh-huh. Así nos lo relata la Santa, ¿no? Dice, ¿qué es lo que la produjo este sufrimiento? ¿En qué noche estaba? ¿Cuál era el traje de bodas que tenía ella puesto y con el que estaba? Pues primero, los confesores ponen en duda una experiencia de Dios, como vemos, espectacular en su vida, ¿no? Que la tiene cegada y que la tiene absolutamente impresionada.
seguía sufriendo por sus enfermedades. Es decir, Teresa seguía siendo una mujer enferma, como hemos visto desde el principio. No es que ahora estuviera ya mejor, ¿no? Toda su vida fue una mujer enferma, con lo cual lo que pasa es que los sufrimientos, como vimos, puso su confianza en el Señor, pero seguía con ellos. Tenía dudas profundas de todo lo que experimentaba su alma y sobre todo respecto a la veracidad de lo vivido y del amor. Es decir, en un momento como vemos en que ella sabía que tenía que orar para tener discernimiento, incluso la decía no ore tanto, en fin, todo está como muy confuso. Y también una noche oscura porque ella se siente reprobada, no solamente por la sociedad y por el convento, sino incluso por sus confesores. Este tema de la noche oscura pues está muy poco estudiado. Hay una reciente tesis de una hermana, que es la hermana Teresa Gil, que acaba de leer la tesis este año, que estaba haciendo aquí sus estudios, aquí en comillas, en comillas, aquí en el CITES, y que es sobre esto, ¿no? Sobre este momento, y en el que ella nos aporta también las características de esta noche, que aparece también muy claramente reflejado en la propia noche oscura de San Juan de la Cruz. Es decir, son noches parecidas, tienen elementos en común, aunque lógicamente hay diferencias entre uno y otra, ¿no? ¿Qué son las características de estas? Bueno, pues que reconocen que es Dios y que es Dios amor, y que el que está en su vida y que ella se siente indigna de él. Es decir, en todo momento, en la oscuridad más absoluta y en el dolor, en el sufrimiento, Teresa sigue sabiendo que Dios es amor y ella es la que se considera indigna, y que en ningún modo en la noche en Teresa supone una duda sobre la existencia de Dios. Es una noche sumamente positiva, es, como estamos diciendo, una noche de pasión amorosa que surge en un momento de amor intenso y que por tanto hay una tensión muy grande. Y es una noche tan profunda que logra alcanzar también al propio cuerpo, es decir, desestabilizando todo. Tiene dolores intensos y realmente pasa una época de mucho dolor. Todas las personas que pasan estas noches místicas, noches oscuras del alma, cuentan esto. Es decir, normalmente se mezcla con dolores insufribles de cuerpo, de mucho tipo, con enfermedades. Y por último, ya para terminar, la sensación de que está todo perdido, en que se recuerdan aquellos momentos vividos en luz y en amor como muy lejanos, y realmente se vive en un momento durísimo, en un momento lleno de angustias y de incertidumbres, como comentaba Padre, ¿no? Como aquellos que tuvo que vivir en el momento de la fundación de San José. Según escucho toda esta sección de vida y obra de Santa Teresa, yo creo, María Ángeles, que va muy dedicada a aquellos que están pasando noches oscuras. No solamente ya de que se encuentran en la enfermedad, postrados, nos escuchan desde un hospital, una clínica, desde el propio lecho de la casa, sino también por aquellos que están pasando pruebas de dificultades, también de manera especial aquellos que están en la iglesia queriendo pues vivir su vocación, su llamada de santidad, la fundación que están realizando. Creo que es un programa dedicado para ellos. Sí, sobre todo cuando vamos a ir analizando en el siguiente programa más cosas de la noche, porque creo que nos ayuda muchísimo, pero lo cierto es que en estos momentos de noche, cuando el alma y la persona siente que todo es obra de Dios, que Dios es amor, que Dios sigue siendo amor, incluso en la noche y en la oscuridad, está viviendo una noche mística. Muy bien, pues vamos a continuar, María Ángeles, en esa noche oscura, en el próximo programa, Dios mediante, la Espadaña. Pues un saludo para todos y buen verano. Muy bien, hasta entonces, María Ángeles, y nos despedimos aquí de nuestros oyentes, deseando que la Espadaña esté llegando a los más diferentes rincones a través de las ondas de Radio María y les esté transmitiendo todo lo que se vive desde este monasterio de la Encarnación, donde se respira este aire de Santa Teresa, y máxime en este tiempo de vacaciones, de verano, donde tantos peregrinos nos están llegando. Para todos ustedes, un saludo y hasta el próximo viernes, Dios mediante. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.